Noticia, Henry Constantin dice que le alegra mucho que haya sido excarcelada Reina Yanara Barreto, una muchacha de un valor extraordinario que protestó el 11 de julio en Camagüey y se mantuvo firme ante el juicio injusto al que fue sometida y por el que fue condenada a 4 años de cárcel. Aún no tiene la libertad total, que la verdad es que nunca debió haberle sido quitada su libertad, pero al menos la dura vida de la cárcel ya no será su cotidiana realidad. Reina Yanara Barreto, la muchacha que el 11 de julio, salió a las calles a protestar y fue luego condenada, y esta misma mañana con esta misma ropa ha sido liberada después de una injusta prisión, con licencia extrapenal, pero ya está al menos en su casa con su familia y con posibilidades de hacer una vida un poco más humana, más normal que la que llevaba en las cárceles cubanas. Gracias, Reina, feliz día para ti y ojalá que la libertad sea algo que se riegue pronto en todas las cárceles a todo el preso político cubano. También obtuvo libertad condicional Katia Beirut. Hoy su familia celebra con inmensa alegría el regreso a casa de la querida Katia, quien tras ser injustamente detenida durante las manifestaciones del 11 de julio, ha recibido libertad condicional. Verla nuevamente con nosotros es un alivio, dice su familia, indescriptiblemente después de meses de sufrimiento, pero no podemos ignorar que esta libertad sigue siendo limitada e injusta. Katia, como tantos otros, fue encarcelada de manera arbitraria por ejercer su derecho a las protestas pacíficas, buscando un futuro mejor para nuestro país. Su encarcelamiento nunca debió ocurrir. Y aunque nos reconforta tenerla cerca, exigimos que se le otorgue la libertad plena e incondicional, que es lo que verdaderamente ella merece. Aprovechamos este momento también para alzar nuestra voz y pedir una vez más la inmediata encarcelación de nuestro tío Freddy Beirut, también preso político de las mismas manifestaciones. Su condena no solo es injusta, sino que su prolongación va en contra de los principios básicos de justicia y humanidad. Freddy debería haber sido liberado hace más de 1 año y su permanencia en prisión es un recordatorio del sufrimiento que nuestra familia, como tantas otras en Cuba, siguen viviendo. Reiteramos nuestra firme convicción de que la libertad no puede ser un privilegio ni una concesión. La libertad es un derecho que ningún sistema autoritario debería arrebatar. Hoy celebran el regreso de Katia, pero continúan luchando hasta que todos los presos políticos sean liberados y que se haga justicia. En estos momentos vamos a estar escuchando a Angélica Garrido, expresa política, el cual nos va a explicar muy bien de que Cuba sí es patrocinadora del terrorismo. Escuchemos. Hola mis hermanos, un abrazo desde la distancia. A raíz de toda esta noticia que ha sucedido y que están dando los medios de la negociación que ha hecho Biden con la dictadura cubana de negociar la libertad de 553 presos políticos a cambio de que Cuba sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando sabemos que Cuba patrocina el terrorismo en los países de América Latina, cuando sabemos, porque somos víctimas, de que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo. Este circo que ha querido montar la dictadura, del cual no soy partícipe, porque me respeto muchísimo, respeto mucho a la patria y mis principios. Estos actos de benevolencia que quiere demostrar la dictadura a cambio de que sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a cambio de que puedan acceder a sus cuentas bancarias que son millonarias. La verdad es que van a liberar a 553.
hay 1.147 presos. Mañana serán 1.553 presos más que pisarán las prisiones castristas, siendo inocentes. Solamente por alzar la voz y pedir la libertad para Cuba, hombres y mujeres valientes que alzan la voz por los cubanos que aún tienen miedo de levantarse y exigir sus derechos y luchar por su libertad. Mientras exista dictadura en Cuba, existirán los presos políticos. Por un lado, estoy aliviada porque cada vida cuenta, por supuesto. Quiero enviarles un abrazo a los familiares y a mis hermanos de causa, aquellos que serán liberados. A los que permanezcan en prisión, a ellos mi mensaje de resistencia, que seguimos luchando por la liberación de todos los presos políticos y por la libertad de Cuba y la soberanía de Cuba. Quisiera realmente que todos nos uniésemos, aún los familiares de los presos políticos, a un solo clamor, a una sola exigencia, y que sea libertad para todos los presos políticos. Es todos o todos. Desgraciadamente yo no puedo cambiar la manera de pensar de nadie. Pero si estuviésemos así unidos, le demostraríamos a la dictadura que el pueblo de Cuba se respeta y al mundo que pueda ver que el pueblo cubano está bien unido. Mis hermanos, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha hasta que Cuba sea totalmente libre. Quisiera, por supuesto, que mi hermana María Cristina también fuese liberada. No solo por mí, sino por sus hijos, que tienen un daño irreversible, como también los hijos de Lisandra Góngora. Sabemos que ellas representan una bandera, como también representa una bandera Michael Osol, Daniel Ferret y muchos más que son líderes. Sabemos que hay muchos presos antes del 11 de julio con sentencias elevadísimas, que están en aislamiento, que están en celdas de castigo, que han sufrido represión, torturas continuas, y de ellos nadie habla. Por ellos también, el 11 de julio, nosotros salimos a la calle a pedir libertad para esos hermanos. No sean parte de este circo mediático de la dictadura. No sean parte de estas migajas. Despierten, mis hermanos, del síndrome de Estocolmo. Cuba, desgraciadamente, es una isla cárcel. Cuba es un campo de concentración, donde viven, donde sobreviven, donde mueren muchos cubanos. Es tiempo en que la patria demanda hombres firmes, mujeres valientes. Es tiempo, mis hermanos, de decir basta. Es tiempo de echar a un lado todas estas migajas que por 65 años le tira como basura esta dictadura al pueblo. No recojan más sus migajas. Levántense. No recoger las miserias, sino conquistar su libertad. Basta ya, mis hermanos. Basta ya. Cuba necesita ser libre. Necesitamos liberar a todos nuestros hermanos, los presos políticos, que son la voz de todo el pueblo. Unámonos por la libertad de todos los presos políticos. Y una vez más,
mi reiterado saludo y abrazo a los hermanos que serán liberados, a los familiares y una vez más, mi abrazo desde la distancia a aquellos que se quedan en las prisiones, en las mazmorras de las prisiones castristas. Un abrazo de resistencia, porque vamos a vencer. Y quiero hacer un llamado a estos líderes y grandes patriotas que hay ahora, que Dios ha permitido que sean líderes de países como Donald Trump, como Javier Milei, como Bukele, como Edmundo González, como María Corina, como Santiago Abascal, como la Meloni en Italia y como otros muchos que reconocen que la raíz de todos los males ha salido de Cuba y que Cuba es la cabeza de la serpiente. A estos patriotas les pido que se unan al clamor, que se unan a la lucha del pueblo de Cuba, que exijan la liberación de todos, absolutamente de todos los presos políticos, y que nos ayuden a ser libres y a romper las cadenas que por 65 años lleva el pueblo de Cuba. 1000 veces libertad, mis hermanos. Prohibido desanimarse. ¿Tú que me estás escuchando, qué opinas sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba? Todos sabemos que no van a liberar a José Daniel Ferrer. Pedimos libertad también para Lisandra Góngora, para Alexander Fábrega, para Michael Osorbo, para Luis Manuel Alcántara, entre muchos, señores. Todos sabemos que no los van a liberar. Y por eso exigimos la liberación de los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba. Señores, Dixangainsan More. Este hombre nos va a contar la realidad que están viviendo los presos políticos en Cuba. Basta ya, señores. Es necesario que podamos pedir libertad por cada uno de ellos. Dixon sabe perfectamente lo que ellos viven porque él también es un expreso político. Escuchemos. Político por las manifestaciones del 11 de julio. Deseo manifestar, en primer lugar, la posición que tienen los presos políticos opositores. Nosotros no estamos de acuerdo a que nuestra libertad se deba a una negociación indigna de nuestros principios políticos. Nuestros principios políticos son lograr una Cuba libre, democrática, con todos y para el bien de todos, donde puedan participar los que tienen una ideología y los que tienen otra ideología. Y no solamente los que practican una ideología sectaria, partidista, de corte totalitario y unicista. La imposición de una ideología sobre la eliminación de las otras ideologías constituye un acto de dictadura brutal y despreciable. Considero que la cifra de 553 o más de 500 presos políticos o presos que van a ser liberados, el régimen no usa el término político, tiende o se está aplicando para confundir a las personas. ¿Por qué digo para confundir? Presos opositores reconocidos, activistas políticos que le prestan a la patria como patriotas una hoja de servicio pacífica y humanitaria, con su voz, con su ideología, con sus principios, con su valor y con su moral, con su claridad de pensamiento, para pedir democracia, competición democrática, libertad de expresión, de prensa, libertad de manifestación, competición democrática. Estos presos reconocidos difícilmente sean liberados o formen parte de este grupo de 500 y tantos presos que el régimen soltará. Acabo de saber que ha sido informado de que será liberado el preso del 11 de julio, Omar.
Es un hombre de alrededor de 40 y tantos años, casi 50, que le faltan 4 meses. Le echaron alrededor de 4 años. Y ha sido avisado ahora de que su familia puede mañana presentarse en la empresita a buscarlo. Le llegó libertad inmediata. No está afiliado a ninguna organización política opositora, aunque su pensamiento político es claro y está definido, de que es lograr que Cuba sea un país libre y democrático con todos y para el bien de todos. Pero no está afiliado a ninguna organización ni es conocido. Pero presos políticos reconocidos como Virgilio Mantilla, José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, otros tantos, e incluso quien les habla, Dixon Gaín Zamoré, difícilmente sean puestos en libertad. Considero que esto es una estratagema o una maniobra para confundir a la opinión pública internacional. No quieren la libertad de los verdaderos presos políticos. Y con esto no digo que no sean verdaderos los otros presos políticos que caigan dentro del grupo de presos comunes que van a salir de libertad y que van a venderle al mundo que fueron liberados muchos presos. Si no liberan a José Daniel Ferrer García, a Luis Manuel Otero Alcántara, a Virgilio Mantilla y a tantos hombres y mujeres, a tantos jóvenes que están presos, más de 2.800 y pico de presos políticos, si no liberan a presos políticos reconocidos, Biden podemos decir que ha traicionado a la oposición patriota cubana. Solamente retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, a cambio, y desactivar el título 3 de la ley de aborto a cambio de una cifra tan insignificante de presos, y en la que ni siquiera todos van a ser del 11 de julio, posiblemente sean 100 o 200 del 11 de julio, estoy teorizando, conociendo al régimen como lo conozco, y el resto sean presos que están por delincuencia común, por matar, por violación, por asesinato. El régimen libera a cualquiera, no importa el delito que haya cometido, siempre y cuando no sea un delito político, siempre y cuando no sea una gente que piensa. Es lamentable que estas cosas sucedan. Yo perdí a mis abuelos, Andrés López y Olga Garamonte Ortiz, sin haber matado a nadie, sin haber herido a nadie, solamente por haber marchado pacíficamente por las calles de Cuba, sin haber lanzado nunca una piedra a nadie, solamente haber gritado con fuerza: quiero cambio, deseo que Cuba tenga democracia representativa, donde pueda estar la oposición representada, porque no hay democracia donde la oposición no puede tener representación a la hora de las votaciones, las elecciones, ya sea locales o nacionales. Rechazamos que sean liberados solamente un grupo insignificante de presos políticos cuando hay más de 2.800 presos políticos. Solamente del 11 de julio más de 1.600 o más de 1.063. Tengo que rectificar bien la cifra ahorita. Nosotros deseamos, ante todo, que el régimen reconozca que hay presos políticos, que no los suelte hoy para apresarlos después dentro de 2 o 3 meses de nuevo. El régimen quiere ganar tiempo, quiere confundir a la gente. Y algo sí debemos estar claro: el régimen debe saber que el principal motivo por el cual nuestro país va a ser sancionado por los países democráticos y los gobiernos de Estados Unidos es por el hecho de tener en prisión a personas inocentes, en su mayoría jóvenes, a quienes les ha tronchado su futuro. No tiene presos delincuentes, tiene jóvenes que estaban estudiando en la universidad, que estaban estudiando en las escuelas, que estaban trabajando, e incluso en lugares de tanto prestigio como son las instalaciones de turismo. Los conozco. Yo estaba trabajando en una dulcería como un opositor obrero. Siempre rechacé la idea de que un opositor no puede trabajar con el Estado. ¿Por qué no? Para que digan que es un desafecto, un marginado. Nosotros no somos marginados, a nosotros se nos margina por pensar distinto. Estoy preso sin haber golpeado a nadie, sin haber herido a nadie, no me acusa a nadie. Nadie es testigo, porque no puede haberlo, no existe un testigo de que yo haya lanzado una piedra y haya golpeado a nadie. Lo único que hice fue caminar por las calles de Cuba y expresar mis ideas políticas. Y por eso me echaron 6 años. Sin embargo, Fidel Castro, que asaltó
el cuartel Moncada, con un grupo terrorista llamado 26 de julio. Terrorista porque mataban gente con bombas, asaltaban cuarteles. ¿Qué harían con lo que hicieran eso hoy en Cuba? Y nosotros somos pacíficos, no llamamos a la violencia, ni toleramos, ni permitimos que exista violencia, ni pensamos en la violencia siquiera, porque creemos en la democracia y en la diplomacia como la única vía capaz de lograr los cambios sin que se derrame sangre, sin que sufra nadie, ni los de allá ni los de acá, ni los que piensan de una forma ni los que piensan de otra. Es difícil en una dictadura pelear de esta manera, pero es la única manera correcta de hacerlo en los tiempos que vivimos. Bueno, a ese señor, a Fidel Castro, cuando le echaron 9 años, yo tengo 6 echados por solo caminar y expresar lo que sentía, expresar mis opiniones políticas. A Fidel le echaron 9 años y Fidel dijo: ¿es que se piensan que soy un elefante? La pregunta es, ¿quién era malo? ¿Qué sistema político era malo? Aquel que le echó 9 años a Fidel Castro y no llegó a estar ni siquiera 2 presos. Ni siquiera tuvo 2 años preso, ni siquiera. O este que por solo pensar y expresar lo que tú sientes te echa 6, 7, 40, 25, 30 años. Por solo levantar un cartel. Fidel Castro atacó un cuartel con armas y por atacar un cuartel 9 años y no cumplió ni 2. Y alguien en Cuba por levantar un cartel le echan 10 y 12 y hasta 15. Recordemos a Michael Robles. No nos vamos a callar porque no tenemos miedo. Y ahora menos que nunca. No estoy apurado por mi libertad. La deseo, la merezco. Como también mis compañeros y hermanos presos políticos. Pero no estoy apurado porque lo que más me apuraba por la libertad eran mis pobres viejitos, mis 2 abuelos, que dependían de mí. Sus últimos días fueron dolorosos porque no tenían a nadie que los cuidara. Que no tenían a nadie que los cuidara como yo los cuidaba. Yo los bañaba. Yo me metía la noche entera haciendo cola en la farmacia para poder alcanzar algún medicamento de los 4 o 5 que le recetaban en tarjetones para el otro día ellos lo tuvieran. Si no lo hacía así, no alcanzaba medicamentos. Cuando estuve preso yo no podía ir a la farmacia y quedarse la noche entera. Mi abuela diabética, mi abuelo con más de 4 infartos. Los pobres clamaron por mi libertad, la pidieron, pero el régimen no tuvo piedad. Como si yo hubiera sido un asesino. Lamento profundamente los jóvenes del 11 de julio, patriotas que han muerto en prisión, a veces incluso en circunstancias que deberían y merecen ser investigadas. También esos otros que han muerto por golpizas y palizas, o que se le ha dado golpes, a los que nos han maltratado porque han sido víctimas de maltrato. Todas estas cosas van a salir a la luz en su momento. Tenemos los nombres de las personas que golpearon el 11 de julio con su uniforme, golpearon, partieron huesos, cráneos y costillas, y que nadie las ha llevado a un tribunal. Yo sé quién golpeó, y vi quién golpeó al padre Castor, el sacerdote, que iba con su traje clerical marchando pacíficamente entre las filas de los hombres y los jóvenes que marchaban el 11 de julio. Lo golpearon con un palo en la cabeza, se vio la sangre correr. Un sacerdote que ni siquiera levantó la mano, ni siquiera habló. Sabemos quién lo golpeó. Cuando en Cuba haya justicia, ahora no la hay, cuando haya justicia, el que lo golpeó tiene que pagar por eso. Tiene que ser llevado a los tribunales y responder por eso. Sabemos quiénes golpearon a Omar, que va a salir de libertad mañana en la presita. Tenemos los nombres y las caras, las conocemos, de los que lo golpearon. Tiene todavía chichón en la cabeza de los golpes. Pero no podemos ir a un tribunal a acusarlos porque eran policías. La policía puede partir brazos, piernas, golpear cabezas, partir cabezas, romper narices. No se les puede acusar, no se les puede llevar ante el tribunal. Si me dan mi libertad, se lo agradecería a Dios. No quisiera agradecerla a una negociación indigna de nuestros principios políticos. Pero si no me la dan, me mantengo firme y fuerte. En nombre de mis hermanos, en nombre de mi país, en nombre de mi tierra. Mandela estuvo alrededor de 28 años preso
y salió sin odio en su corazón. Pero ese odio que no sintió en su corazón no significaba que no llevaría a los tribunales a los que golpearon, a los que firmaron denegaciones en cárceles y prisiones, cuando les tocaba la libertad. Las normas Mandela, Cuba firmó el tratado de las normas Mandelas. Las normas Mandela son aquellas en las que Mandela, después de haber pasado por cárceles y prisiones y estar 20 años preso, defienden esas normas que él dejó, el derecho del preso a recibir su libertad condicional cuando les toca. Porque él sufrió en prisión y no quiso que los demás sufrieran lo que él sufrió, la opresión de la dictadura, de un régimen racista que existía en su época. Los 5 espías cubanos, llamados héroes, nunca han hablado de los presos. Sin embargo, los presos en Cuba firmaron cartas para enviárselas al presidente de los Estados Unidos en la época para que liberara a los 5 espías, llamados héroes. Y nunca he visto a un solo